Ok. Gracias, muy amable. Continuando con el ciclo de charlas, ahora tenemos la participación de la señorita Fiorella Villanueva. La señorita Fiorella Villanueva, es subgerente de Tincuy Arte y Cultura, SRL. Esta es una empresa del sector cultura dedicada a la gestión cultural, con proyectos basados en la difusión y divulgación de productos culturales y científicos, mediante la realización de eventos con altos estándares de calidad. Ella es bachiller en Ingeniería Civil por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Ancash, Santiago Antonio de Mayolo, organizadora de eventos académicos y culturales con experiencia en la planificación y ejecución de festivales y congresos. Actualmente se desempeña como artista, gestora cultural y directora escénica especializada en títeres, destacando sus experiencias en colegios, festivales, sitios arqueológicos y barrios de la periferia de Huaraz. Huaraz es la capital del departamento de Ancash, donde ocurrió el terremoto en 1900, el epicentro, digamos así, del terremoto en 1970, que causó 70.000 víctimas para los extranjeros, produciendo y promoviendo el fortalecimiento de las artes y las industrias culturales del Perú. Eh, y yo he visto digamos, el trabajo que realizan ellos. Me parece muy interesante porque no, hacen un elemento de difusión y de educación de la población en general con los eventos que ellos realizan. Y me parece que es interesante que nos explique, que nos muestre su trabajo, y creo yo que va a ser, de repente podemos hacer lo mismo en diferentes partes del Perú y en otros lugares de Sudamérica. Adelante, señorita Fiorella. Compañero, buenos días con todos. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Después de compartir la pantalla. Comparto la pantalla. Ya, ahora sí. Perfecto, se ve muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, buenos días con todos los asistentes. Y un ratito. Ya. Nosotros hemos venido a esta exposición con el proyecto de divulgación científica para todo público, de la exposición itinerante Patsacuyuy, Eventos Naturales en el Callejón de Guayas. Yo soy Fiorella Villanueva, representante de Tincuy. Este no se mueve. Allá. Muy bien, vamos a empezar con una presentación de Tincuy y gestión cultural. Nosotros somos un equipo multidisciplinario conformado por 3 personas, yo que soy ingeniera civil y gestora cultural, Diandra Quiroz, que es arqueóloga y gestora cultural, y Cristian Flores, que es un artista visual. Nosotros nos dedicamos a promover el arte y cultura para la transformación e innovación social. Hemos hecho proyectos de fomento de industrias culturales, recuperación de memoria y, en este caso, de divulgación científica con información. Entonces, vamos a partir para presentar este proyecto de divulgación científica con esta pregunta. ¿La información científica es para todos? Nosotros decimos que no, ya que para comprender la ciencia es necesario tener un conocimiento previo, el cual lo hace menos accesible al público. Por lo tanto, es necesaria una mediación de datos científicos para así democratizar su entendimiento. ¿Por qué es importante el conocimiento de esta información? Por ejemplo, todas las charlas que hemos dado hoy día, entre ayer y hoy día, necesitan llegar a la población, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesaria la divulgación científica? Porque combate la desinformación y los mitos. Involucra a la sociedad en el proceso científico.
contribuye a la toma de decisiones informadas, genera un pensamiento crítico basado en evidencias y genera diálogo, promueve el interés y la curiosidad por la ciencia. Ahora, vamos a partir de esta pregunta. Normalmente se está asociando a los eventos naturales con desastres. ¿Por qué? Porque normalmente tienen características destructivas para la población. Pero nosotros no tenemos que verlo así. Entonces queremos plantearlo para que se vea desde la historia, pero sin temor, sino con la percepción de que estos procesos son naturales, como parte de la dinámica interna de la Tierra. Ahora, abordando este tema, hemos visto que es la Tierra, bueno, es parte, todos estos movimientos son parte de la evolución natural de la Tierra, ¿no? Entonces, por eso hemos planteado esta exposición de Paxacuyuy, eventos naturales en Callejón de Huaylas, para conocer los eventos naturales y acercarlo a la población. Como planteamiento de este problema, o como planteamiento del problema, nos hemos basado en el desconocimiento de la población, ya que la población está propensa en el Callejón de Huaylas a eventos naturales, ¿no? Entonces, tenemos amenazas hidrológicas y sismológicas por la ubicación de los Andes. Pero, a pesar de esto, muchas personas carecen de cultura de prevención. Entonces, por ejemplo, hemos visto un caso específico, como pasó en Chavín de Huántar el pasado 30 de junio del 2022, que hubo un deslizamiento. Como podemos ver en las imágenes, hubo un cerro que está cercano a la ciudad de Chavín, se deslizó y tuvieron damnificados casas, ¿no? Entonces, en un primer momento, ¿por qué la gente construye en estos lugares, ¿no? Habiendo el peligro de esta situación. Tenemos un video de esto. No, hay que correr más sin actividad, corre. Hasta acá va llegaron, hasta acá va llegaron. Hola, mía. Vamos, por allá, Chavín en estos momentos. Entonces, esto que ha pasado en Chavín ha pasado en distintos lugares del Perú y otros lugares. Entonces, entre las noticias que hemos encontrado, acá dice, los pobladores de Chavín de Huántar denunciaron desinformación de las autoridades. Pero este evento ya se conocía con días de anticipación o con tiempo de anticipación por investigaciones previamente hechas. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Se evidencia una necesidad de mejor divulgación científica y que las personas entiendan el peligro a la que están expuestas, ¿no? También, por ejemplo, se evidenció que Chavín de Huántar no contaba con un plan de prevención para este desastre. De los 138 puntos críticos en la región Ancash, solo se cuenta hasta el momento con 43 planes de prevención de desastres para ese tiempo, ¿no? Ahora parece que hay un poco más de planes aprobados. Entonces, partiendo de esto, nosotros queremos preguntarnos, ¿cómo se informa a la población de estos eventos o los peligros a los que están expuestos? En Perú, nosotros tenemos el SINAGER, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que se divide en tres, en acciones políticas, técnicas y ejecutoras. Las técnicas se encargan de las investigaciones de prevención y reacción y rehabilitación. Y los ejecutores, los que tienen la misión de conversar con la población o hacer llegar esta información, son los gobiernos nacionales, regionales y locales. En los gobiernos regionales y locales tienen instrumentos. Como podemos ver, son 5 instrumentos. Ellos normalmente cumplen los instrumentos A y B, que son los planes de gestión de riesgos para las localidades y estrategias financieras para tener presupuesto para estas obras que tienen que ver con la gestión de riesgos de desastres, ¿no? Nosotros hemos puesto especial énfasis en el mecanismo C, que son los mecanismos de coordinación, decisión y comunicación de la gestión de la información. O sea, toda la información que va llegando de instituciones privadas o públicas se debería de mediar para la población. Entonces, en lo que dice este mecanismo, es de participación, articulación para la gestión prospectiva y correctiva de los espacios. Reúne actores claves como organizaciones civiles, que son la población, instituciones científicas, académicas y sector privado,
para desarrollar conjuntas acciones de prevención y reducción de los riesgos de desastres. Ahora, este punto tiene muchas falencias. ¿Por qué? Porque la población es pluricultural. Tiene barreras de idioma, tiene barreras de localización y barreras de acceso a la información y tecnología, ¿no? Entonces, esto hace que sea necesaria un fortalecimiento para la concientización y sensibilización de la población, ya que como somos tan diversos, entonces, por eso hemos visto por necesario plantear esta exposición temporal como instrumento para fortalecer esto. Ahora, nosotros, para esta exposición, le hemos dado unas características. Tiene que ser masiva y accesible. Tiene que llegar a la mayor cantidad de población y tiene que ser accesible. Tiene que ser de fácil entendimiento para todas las personas. No importa el grado académico que tengan. Tiene que ser didáctica y tiene que generar diálogo. Como objetivos de esta propuesta tenemos tomar conciencia del entorno natural y sus dinámicas. O sea, sin tomar en cuenta el miedo, ¿no? No tomarlo como natural y que tenemos que adaptarnos y aprender a vivir en este espacio. Aprender a convivir con nuestro entorno. Concientizar y sensibilizar a la población con respecto a la importancia de la cultura de prevención y fortalecer los programas de prevención y mitigación de riesgos. A esta exposición le hemos llamado Patsakuyuy, eventos naturales en el Callejón de Guaylas. Ahora, voy a explicarles por qué se llama... Hola, yo soy el chamán Cuy y es un gusto para mí contarles el mito del Patsacuti. Al inicio, todo era humo y caos. De estos surgieron los tres mundos. El mundo de arriba, el Hanampatsa, donde habitan los sapos y las divinidades. El mundo del medio, aquí, el Kaipatsa, donde habitan los hombres. Y el mundo de abajo, el Urampatsa, donde habitan nuestros ancestros. Y luego hubo un gran orden. En mi tierra cuentan que el primer Patsacuti empezó luego del orden inicial. Hubo un tiempo de caos que ocurrió en el Kaipatsa, un terrible terremoto que levantó las dos grandes cordilleras, la blanca y la negra. Y hubo un orden. El segundo Patsacuti vuelve el caos y se desencadenó tal diluvio que el Callejón de Guaylas se convirtió en un gran lago. Y el diluvio calmó. Y otra vez hubo orden. Por último, aparecieron las especies en el tercer Patsacuti. Unos se convirtieron en plantas, otros en animales y otros en hombres. Así surgió la vida. En el mundo andino, así explicamos la creación del mundo, el cambio, la transformación. El mundo es cíclico y el caos y el orden se repiten constantemente. Gracias. Ya, corta ya. Muy bien, ahí podemos ver una muestra de cómo nosotros realizamos la mediación para que sea entendible para todo público. Ahora, en este video estamos explicando que las dinámicas de la Tierra, la geodinámica interna de la Tierra, tiene un proceso dinámico y pasa constantemente. Ha pasado antes, va a seguir pasando, ¿no? Entonces, basándonos en esto, hemos empezado la muestra Patsakuyuy. El primer espacio donde estuvo expuesta fue acá en Huaraz. Entonces les voy a explicar un poco en qué trató esta muestra. Este es un plano de la muestra. Podemos ver que esta es la entrada. Estaba dividida en que acá se presentaba el mito de Patsakuyuy que acabamos de escuchar. Después veíamos las dinámicas internas de la Tierra, desde el origen, la distribución de placas tectónicas, la geodinámica interna, cómo creó la geodinámica interna de la Tierra, la cordillera blanca. Un poco hablamos del clima, después hablamos del cambio climático, cómo habitaban nuestros ancestros estas tierras y cómo cambió con la llegada de los españoles, ¿no? Por el desconocimiento. Después, cómo habitamos ahora y qué deberíamos evitar. Y también cómo construir una buena vivienda, ¿no? Después hacemos un recuerdo de cómo testimonios de 1941, del aluvión del 41 acá en Huaraz. Después tenemos una línea de tiempo donde hablamos de todos los eventos naturales ocurridos en el Callejón de Guaylas. Después hablamos un poco de la prevención con la mochila de emergencia y
con el sistema, bueno, cómo está organizado el SINAGER, ¿no? El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Acá podemos ver que tenemos, bueno, esta es la sala donde estuvimos. Se puede ver una curaduría que es una breve introducción hecha por un ingeniero de acá de la UNASAM, que está especializado en riesgos de desastres, y después empezaba la muestra. Acá podemos ver el panel de historia, de la línea histórica, y el panel de cómo habitamos ahora y cómo deberíamos adaptarnos al entorno, ¿no? E igual en un ratito tengo más fotos. Acá podemos ver el panel también de la creación de la Cordillera Blanca. Y bueno, acá para darles una breve introducción, les voy a hablar sobre el panel que teníamos de asentamientos prehispánicos y construcciones hispanas. A ver, el hombre fue adaptándose y conociendo su territorio, desarrollando la tecnología para habitarlo. Entonces, en épocas prehispánicas, las sociedades convivían respetuosamente con su entorno, desarrollando patrones de asentamiento seguros ante estos eventos naturales. Los fenómenos suelen ser, desde tiempos inmemorables, nuestros antepasados tuvieron que lidiar con ellos y adaptarse con su extraordinaria sabiduría. Todo lo que ha pasado y lo que pasa constantemente ya pasó. Entonces, vamos a hablar acá sobre algunas tecnologías que desarrollaron sus antepasados. Por ejemplo, en la cultura caral existían las xícaras. Bueno, sí se halló xícaras, que son como unas bolsas tejidas de fibra vegetal que los habitantes de Caral ponían en las bases de sus construcciones. Entonces, trabajaban como disipador de energía y se reordenaban para que las construcciones resistieran los movimientos sísmicos. Después, también acá hay otra forma de las construcciones que son la huancapachilla. La huancapachilla era una roca grande con rocas pequeñas alrededor. Entonces, ante un movimiento sísmico, las rocas pequeñas se reacomodaban y al reacomodarse evitaban la falla de la estructura. Entonces, son conocimientos ancestrales que se olvidaron con la llegada de los españoles. ¿Por qué? Porque los españoles no tenían un conocimiento de nuestro territorio. Ellos vieron un lugar plano y decidieron construir ahí porque donde ellos vivían era diferente. Y no hicieron caso, obviamente, de los conocimientos que ya se tenían acá. Entonces nos pusieron en una situación de que tenemos ciudades con alto riesgo. Ya, a ver. Ya. Ahora, toda esta información la hemos sacado de diferentes fuentes, como un plan regional de prevención de riesgos de desastres, guía básica de autoconstrucción, información que está en diferentes idiomas, información que tienes que buscar en línea, ¿no? También información del IGP, y todo la hemos puesto en un fácil entendimiento. Por ejemplo, acá hemos visto la distribución de placas tectónicas en la Tierra, y lo hemos puesto como un rompecabezas, para que puedan entender que la Tierra, la parte que no vemos, está distribuida así, ¿no? Y hemos puesto los continentes encima para que vean qué continentes están más expuestos a ciertos movimientos y por qué nosotros como país, como Perú, y bueno, y varios de los países que están participando acá, estamos expuestos más a estos peligros, ¿no? Porque estamos sobre la placa sudamericana y está cerca la placa de Nazca, entonces todo eso hace que estemos más expuestos. Ahora, este es el panel donde hemos explicado esto y más o menos lo hemos abordado así. Un gran rompecabezas. Si pusiéramos la Tierra en un plano, la veríamos como un gran rompecabezas, formado de placas tectónicas, las cuales son responsables de la formación de continentes, las montañas, los volcanes y los terremotos. Este es un proceso dinámico que pasa constantemente. Las placas tectónicas se mueven en 3 direcciones, hacia arriba, hacia abajo y lateralmente. Cuando 2 placas tectónicas chocan, una de las placas se subduce debajo de la otra. La placa que se subduce se derrite y se mezcla con el manto. La placa que no se subduce se eleva y forma la montaña, como podemos ver en las imágenes. También apreciamos las partes de la Tierra desde el núcleo hasta la atmósfera. Muy bien, y acá mostramos cómo se creó la Cordillera Blanca, ¿no? Y por qué tiene este clima tan especial. Entonces, es como que siempre de este movimiento se crean cosas extraordinarias, como es la Cordillera Blanca, pero es un proceso y es natural. Eso es lo que queremos transmitir con esta muestra, ¿no?
Ahora, esta muestra también la hemos hecho masiva y accesible. Tiene que ser para todo público, de todas edades, de todo nivel social y de toda formación académica. Fue de ingreso gratuito para que sea más masiva y pueda llegar a la mayor cantidad de población. La ubicación. Esta vez se ubicó frente a la Plaza de Armas, entonces fue un lugar muy accesible y muy fácil de encontrar. Un horario adecuado. Bueno, esto se adapta al contexto porque hay ciudades en las que las cosas se terminan, la gente ya duerme a las 9 de la noche, 7 de la noche, depende del lugar, ¿no? Hay otras ciudades como la capital donde puedes estar hasta altas horas de la noche. Se hizo modular. Está formada en módulos de paneles de 1 por 1 para que sea transportable y de fácil montaje y desmontaje. Se hizo dinámica interactiva. Como podemos ver, la línea de tiempo está por años y está hecha para que puedan abrir detrás de cada año y encontrar qué pasó ese año. Los letreros que son celestes son todos los fenómenos hidrológicos y los que son marrones son los fenómenos donde hubo sismo, terremoto, ¿no? Y claro, son cada menos años, pero se les explica que igual el peligro ante un sismo es más fuerte que un fenómeno hidrológico. Después también hicimos interactivo. Pusimos testimonios del aluvión del 41 para que la gente pudiera escuchar qué fue lo que pasó. Y también se hiciera la conciencia de que pasan esas cosas siempre. Vamos a ver un extracto del aluvión, del testimonio. Estaba porcando maíz en la chacra de mi familia en Cajamarca, como habitualmente hacía antes de ir a la escuela de transición. Sentimos el ruido por el río y vimos que el caudal del agua crecía poco a poco. Corrimos hacia el cerro de Marcajirca, en la parte alta de la colina de Cajamarca. Yo, mi mamá y mucha otra gente corríamos hacia la parte alta y vimos que el agua se venía más rápido. Nos agarramos a los árboles. Otras personas arañaban y se subían a los árboles más gruesos. Cuando llegó el agua y nos revolvió a toditos, me abracé como pude al árbol que estaba más cerca, con brazos y piernas. A 2 o 3 metros, vi que mi hermano Aniceto estaba tirado boca abajo y muerto. Yo tenía toda mi ropa, pero estaba lleno de tierra y pesaba mucho. Bueno, esa fue una dramatización con actores de acá de la zona para concientizar sobre qué pasó en el aluvión del 41, porque hay muchas personas que no saben qué pasó el 41, no saben que estamos expuestos a aluviones. Dentro de esta muestra también hicimos actividades paralelas, como charlas y talleres, relacionados a los temas que se trataron en la muestra, ya sea cambio climático, glaciología, ¿no? Y también este espacio se utilizó como multipropósito. En el mismo espacio de la muestra se hicieron las charlas, se hicieron los conversatorios, los talleres, para que la gente tuviera la información cerca. Tuvimos públicos de todas las edades, como se puede ver, y de todas las formaciones académicas también. También tuvimos exposiciones de investigaciones científicas, ¿no? que se entendieron bastante bien. Fue un diálogo, también tuvimos en los talleres un diálogo horizontal, ¿no? Para que todos pudieran hacer intercambio de los conocimientos desde sus experiencias. Por ejemplo, qué les habían hablado de niños, qué han escuchado de sus abuelos, ¿no? Y otras historias que algunas personas mismas vivieron estos eventos. También tuvimos una conexión con saberes ancestrales. Como estamos hablando de las tecnologías ancestrales, también es bueno la reconexión con las costumbres ancestrales para que tomen en cuenta también estos conocimientos. Y bueno, tuvimos dinámicas grupales donde planteamos acciones desde la vida cotidiana para lidiar con estos eventos y planteamos que ellos realizaran un pensamiento crítico con respecto a lo que habían escuchado. Bueno, los logros alcanzados de esta exposición estuvo 52 días expuesta, lo cual hace más o menos un total de personas de 1.560 personas que entraron. Entre charlas y talleres fueron como 120 personas más, las visitas guiadas 273 personas,
Las visitas guiadas se realizaron también para público en general, también para colegios y para universitarios. Los universitarios mostraron un interés de investigación con respecto a los temas tratados y también a la cultura, a la tecnología ancestral. Y el público alcanzado en total para esta muestra fue de 2.083 personas. Nosotros trabajamos con un libro de opiniones en la muestra que se deja al alcance y con un lapicero para que los que quieran puedan escribir qué les pareció la muestra, su experiencia, ¿no? Y acá son algunos de los comentarios que recibimos. Algunos no conocían sobre lo que se expuso, a otros decían que les pareció muy interesante porque ya saben más. Entonces acá hemos visto algunos de los comentarios. Y después tenemos las discusiones y conclusiones. La comprensión de la información permite una mejor toma de decisiones. Por ejemplo, en la muestra también hemos tocado el tema de dónde deben construir y dónde no deben construir. Acá, como en varios lugares de Perú, tenemos personas que construyen en la faja marginal del río, ¿no? Y se exponen. Ahora, como hemos hablado sobre ese tema en la muestra, personas se han cuestionado por qué la gente se expone de tal manera. Entonces, eso aporta a que haya una mejor toma de decisiones en un futuro. Las exposiciones como estas son necesarias para el desarrollo de una sociedad más consciente de su entorno, más consciente de que debemos aprender a convivir con ella. Y acciones como esta deberían ser articuladas con programas de educación, concientización y sensibilización para un mayor impacto. Crear una mediación adecuada incrementa la comprensión y retención de la información, como hemos visto en la mediación con los títeres, la mediación con charlas, la mediación con un vocabulario más accesible y coloquial, hace que la gente pueda entender. Estrategias como esta en una zona de alta vulnerabilidad como esta es de vital importancia para fortalecer la cultura de prevención. La democratización de la información permite la participación de la población en la toma de decisiones. O sea, que la gente sepa que está mal construir en la faja marginal de un río o en una quebrada que está inactiva, hace que ellos participen y prevengan en caso de que haya personas que estén construyendo en esos lugares o se cuestionen las mismas actitudes, ¿no? Y de acuerdo a los comentarios recibidos en el cuaderno de visita de la exposición, se evidencia que el tema tratado fue comprendido por todas las personas que entraron y despertó el interés del público asistente. El análisis de la experiencia de la presente exposición serán utilizados para la mejora de futuras réplicas y bueno, como les dije, esta exposición es itinerante, entonces buscamos que se replique en diferentes lugares del Callejón de Huaylas y, si se puede, del Perú. Esta muestra no podría haber sido realizada si no puede haber sido por el apoyo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash, que nos apoyó con el espacio y con un apoyo financiero, así como Ecoversidades, que es una organización internacional que también nos apoyó, y empresas locales como el Tambo, 3R, que es un laboratorio geotécnico, Masiva Distribuidora, Santa Rosa, la UNASAM y el INDECI, que nos apoyaron con la difusión. Bueno, gracias, y eso sería todo. Muchísimas gracias por la exposición, realmente muy, muy interesante. No sé si hay alguna pregunta por parte de los participantes. Bueno, lo que quería... ¿Cuánto tiempo vienen desarrollando Por esta? favor, mi estimado Ismael, te agradecería mucho pedir la palabra antes de intervenir. Gracias. ¿Puedo Bueno, participar? Adelante. ¿Cuánto tiempo tienen desarrollando este trabajo y este documento, esta presentación ha sido elaborada también con qué tiempo? bueno, la presentación ha sido elaborada con 5 meses más o menos de preparación. Y nosotros llevamos trabajando con Tincuy un año, pero todos tenemos, o sea, los 3 miembros de Tincuy tenemos trabajos de años en eventos culturales y científicos, ¿no? Entonces, como que al juntarnos llevamos un año
pero yo llevo trabajando metodologías innovadoras para la difusión de información científica desde hace 12 años más o menos. Hay una pregunta por el chat, dice, de Caligref, dice, muchas gracias, muy interesante y dinámica la forma de exposición. Quisiera consultar cómo podríamos tener acceso a este trabajo. Claro, nos pueden escribir, ahí está el correo de Tincuy, nos pueden escribir para poder coordinar y tener acceso al trabajo. Estamos subiendo los paneles a una plataforma para que también pueda llegar a más personas y estamos realizando videos como el CUI, también para que puedan llegar a la educación de niños, ¿no? Y que ellos puedan formar ya su pensamiento sobre cómo convivir con el entorno desde ahora. Permítame opinar sobre su exposición, realmente la felicito y felicito a su organización por tan excelente trabajo. Creo yo que ustedes han dado en el clavo, en la médula, digamos, de lo que hay que hacer en una sociedad para poder minimizar el efecto que causan los fenómenos naturales. Ustedes han entrado realmente de lleno en esa nueva concepción que se tiene de los desastres. Ya no existe esa palabra de desastres naturales y que son un proceso histórico social. Ustedes lo están tratando de esa manera, muy interesante, y están llegando a la población dando una imagen forense de lo que son los desastres, que creo que es la forma moderna en que se da esto. Lo felicito y también pienso yo de que es interesante si podríamos, por ejemplo, hacer esto en Arequipa. Obviamente hay que pensar que hay otros fenómenos naturales que están atacando y habría que adecuar, probablemente no sería muy difícil para ustedes, a ese entorno, a ese escenario. Igualmente en Lima hay tsunamis, en el caso del Callao, por ejemplo, habría que también adecuar, de acuerdo a las amenazas que tiene cada región del Perú y de otros lugares, habría que adecuar, pero no creo que eso sea problema para ustedes. Me parece muy interesante. En relación también al origen de dónde comienza el problema, también lo han tocado muy bien, digamos, la desestructuración de una cultura que llevó miles de años adaptarse a nuestra zona y que después eso fue destruido por la conquista. Creo que eso es muy importante difundirlo y ustedes lo están haciendo. Igualmente en trabajar en la memoria colectiva, que es otro elemento fundamental para tratar los desastres y la prevención de los mismos. Yo les ofrezco el local de Ceresis acá en Lima, no es muy grande, pero me gustaría mucho que pueden utilizar esto un determinado tiempo para exponer lo que ustedes están haciendo. Podríamos firmar un convenio o conversar al respecto y me interesaría mucho difundir esto, realmente. Los felicito nuevamente y les agradezco su participación en este evento. Sí, ingeniero, muchas gracias. Y claro, podemos llevar la exposición. Y como usted dice, sí, o sea, queremos que este es un piloto, este es un proyecto, pero podemos hacer lo mismo con diferentes lugares, con diferentes peligros, adaptándonos a los diferentes peligros a los que está expuesto otros lugares como Lima, Arequipa, como me dice, porque sí, es mediar la información y sí podemos hacerlo, ¿no? Entonces, si es que alguien quisiera hacerlo, normal, podemos trabajar en conjunto. Y Así es. claro, podemos trabajarlo de llevar la exposición a Lima. Gracias. Tal vez lo que podría sugerirles en relación a lo que se muestra, para conocer los fenómenos naturales, por ejemplo, en el caso han mostrado de manera muy esquemática y espectacular lo que ocurre con un deslizamiento, por ejemplo, ¿no? Que viene a ser un aluvión pequeño. Ese deslizamiento que ocurrió en Chavín probablemente sea ni la 10ª parte de tamaño de lo que fue el aluvión de Yungay que barrió el pueblo, ¿no? Pero es fundamental. Yo vivo en Estados Unidos y cuando uno llega, por ejemplo, al Museo de Historia Natural en Estados Unidos, existe una zona donde hablan de sismos, ¿no? Entonces, la gente va ahí y no solamente ve los sismos en línea, que se puede poner un televisor con conexión a internet y se conecta al NEIC, National Earthquake Information Center, y ahí uno está viendo los sismos en línea. De repente la contribución de nosotros sería en eso, ¿no? Y luego se coloca un sismógrafo y un geófono, que ya no se usa, pero se coloca una pantalla para que la gente experimente ahí en ese mismo medio cómo es una onda sísmica, cómo se registra, y una pantalla donde se está mostrando todos los efectos que han tenido los terremotos en el mundo, ¿no? La destrucción que han causado.
Entonces, uno entra en ese lugar, se pasea por ese lugar y puede mirar, aprende rápidamente qué son las ondas sísmicas, los desastres que han ocurrido, los sismos, y por otro lado, digamos, uno puede mirar cómo está temblando la Tierra en ese momento, ¿no? Los sismos ocurren a cada rato, obviamente, en diferentes niveles de magnitud. Esas cosas podríamos conversar, en un convenio que podríamos hacer para enriquecer, digamos, el excelente trabajo que ustedes han hecho. Muchas gracias Sí, nuevamente por su pero, muy participación bien, y gracias. nuevamente felicitaciones. Muy bien, gracias. No hay otra pregunta, ¿no? Ya. Muy bien.